Bueno, buenos días. Empezamos ahora la parte final de la materia y como les había anticipado en la clase presencial íbamos a recorrer dos autores, que si bien no son autores actualizados, plantean unas líneas de reflexión que nos permiten pensar las transformaciones que van sufriendo las prácticas musicales o el arte a partir de la implementación de tecnologías. En clases anteriores nosotros estuvimos analizando el tema del neoliberalismo y que llevó a la implementación de una política económica que conduce a la concentración de capital en manos de unos pocos a nivel mundial y que este proceso va acompañado por la globalización que permite la interconexión económica y comunicacional de todo el mundo a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. En ese contexto, estos dos autores, si bien son autores que no son actuales, tienen sus momentos históricos determinados, sí plantean algunas cuestiones que podemos extrapolar y pensar esta realidad, pero desde un aspecto aceleracionista, o sea, estos procesos que ellos plantean se han acelerado y por eso es bueno pensar de dónde se parte esta línea de reflexión para después aplicarla a las nuevas situaciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poco con el primer autor que vamos a ver para hacer pie, sería a Walter Benjamin, ¿sí? Eh, los invito a recorrer su biografía, les agregué un texto donde es muy interesante leer cómo termina su vida él. Es un autor crítico, así que su vida termina trágicamente cuando trata de huir de la persecución política, él acaba con su vida para evitar la tortura que significaba ser detenido. Entonces es un autor con una mirada crítica que nos permite pensar desde ese lugar de la mirada desde una mirada crítica, cuestionadora de lo que él va viviendo. El libro que vamos a tomar en cuenta es un libro que habla sobre la reflexión de la transformación del arte en tiempos donde se empieza a dar una transformación tecnológica. Él considera que las distintas culturas o pueblos o sociedades han encontrado en el rito la manera de trascender su comprensión de lo que los supera, de aquello que está por encima de ellos. Y eso lo ha hecho a través del rito que implica trascender a lo divino y constituir ese espacio, el espacio de lo ritual como un objeto simbólico. Pasado y llegado a la sociedad moderna, ese valor de culto, del oculto, de lo simbólico, lo va a ocupar el arte. El arte va a permitir ese espacio de contemplación acerca de algo que es inaccesible, que es lejano, y que el arte permite, a través del rito de lo simbólico, acercarse a uno y comprenderlo, ¿no? Para consumir arte, para degustar del arte, había que ir, en los términos que lo piensa Walter Benjamin, a lugares donde se podía ver arte, por ejemplo, museos o lugares reservados para tal fin. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a partir de la reproducción técnica, se va a transformar algo del arte, de los objetos artísticos, que tiene que ver con la autenticidad, o sea, las obras de arte, pinturas, esculturas, la música clásica, la música presentada en un concierto que eleva la emoción y todo eso, tenía una característica que es la autenticidad. Eran obras únicas o con condiciones de autenticidad eran degustadas de manera directa por los auditorios o por el observador y tenían un componente, lo que Walter Benjamin llama el aura. El aura era esa alma de la expresión artística que permitía evocar la lejanía, dar testimonio de lo lejano, pero aproximarlo en un goce estético de aquel quien contemplaba el arte en condiciones particulares. El aura es esa emoción única que genera el arte, ¿sí? Una obra única. Y tenía una función social, esa representación de lo simbólico como algo intimista con el observador, algo propio incluso de las clases privilegiadas, o sea, el arte era algo reservado a un espacio íntimo y simbólico con el otro. Ese aura se va a ver transformado al momento de producirse un desarrollo tecnológico que permite reproducirlos
exhibirlos y repetirlos. O sea, el hecho de aplicarle al arte elementos tecnológicos que permiten que ésta se repita, se reproduzca y se exhiba, no a un público determinado y acotado, sino en forma masiva, a través de la copia, se puede reproducir ese arte, difundirla y que pase a formar parte de lo que es la cultura de masas. En ese caso, en términos de Walter Benjamin, eh, el arte va a perder el aura. Va a haber algo, si quieren ustedes, de alguna manera ventajoso, porque las tecnologías nos acercan al objeto por sí mismo, lo desrangan del lugar privativo que tenía el arte en los museos y empieza a circular por medio de la repetición o de la copia, y esto hace accesible ese objeto artístico. Pero a la vez de hacerlo accesible, le pierde el aura o esa capacidad intimista simbólica que el arte tenía. Ocurre lo que Walter Benjamin llama, se emancipa la obra y empieza a tener una función objetual como mercancía, como algo que está inserto en la lógica del mercado capitalista. Ustedes piensen que un ejemplo de esto es que ustedes van a ver reproducciones de pinturas que se pueden imprimir en la taza, en una taza, en una remera, en revistas que van a tener circulación masiva. Va a perder ese lugar de privilegio intimista que tenía el arte al ser exhibida. ¿Qué permite reproducir el arte con mayor, o sea, como algo propio del momento en que Walter Benjamin lo piensa? Son dos espacios. Una es la fotografía y la otra es el cine. O sea, son las primeras. Ustedes, igualmente esto va a ir, piensen que esto se va a ir acelerando y van a tener en contextos posteriores, contextos históricos que vienen después, intervenciones y producciones donde media la tecnología que aceleran, exacerban este proceso de reproducción y de copia de la obra artística. ¿Sí? Piensen ustedes que pasamos del cine, ¿no? y la fotografía eh, a plataformas que directamente uno descarga las copias y antes pasaron por el cassette, el videocassette, el CD, los pendrive, ahora tenemos directamente nubes donde se carga toda la información y plataformas sobre las que se puede descargar cualquier música, por ejemplo, o la reproducción serial y la transformación y hibridación de un montón de obras de arte que antes solamente, igual ahora las podemos observar en el museo, pero existe esta posibilidad de la reproductibilidad ad infinitum de ese objeto artístico que empieza a seguir una lógica de mercado, ¿sí? Ya no es la obra de arte para un grupo reducido de personas, sino que se empieza a pensar estos objetos de forma masiva, ¿sí? Esto tiene la ventaja que se autonomiza el arte de su origen, pero a la vez tiene una desventaja, que se empieza a pensar la cuestión estética en función de la generación de diseño para la manipulación. Se puede estetizar, así como el arte, un montón de objetos a fines de seducir a los auditorios y generar un estado de individualismo y narcisismo que se reproduce a través de las plataformas tecnológicas. Junto con esto, Walter Benjamin reconoce un proceso que es que el artista, supongamos el ejemplo de los actores de teatro, cuando actúan en una obra teatral, tiene muy próxima la sensación de ese público y la conexión emocional entre ellos y el público es directa, en presencia. Cuando se desarrolla el cine, que es uno de los puntos de análisis que toma Benjamin, el cine es la conexión de los actores con las cámaras, o sea, una conexión con las máquinas ya no directa. A partir de este proceso se va generando el culto a la personalidad, empieza a surgir el mundo de las estrellas, ¿sí? El mundo de los actores, de las celebridades, alejados de las sensaciones directas que su público le presenta, conectados más bien con máquinas, el cine produciendo objetos más que nada vinculados al mercado, a lo mercantil, y se da esa transformación. Fíjense en que eso en la actualidad, lejos de cambiarse y de retornar al pasado, eso se ha acelerado más todavía. Lo que Benjamín nos abre el pensamiento a considerar que siempre que haya la intervención de lo tecnológico, siempre se va a modificar
eso que él denomina como aura, esa sensación primera. Tanto en función de la construcción de la hegemonía como en función de la construcción de la resistencia. Él lo piensa a manera de que también conforma el arte un mecanismo para construir alternativas, ¿no? Les coloco una frase bastante cuestionadora de Benjamin que dice, la única forma de conocer a una persona es amarla sin esperanza. Esto tiene que ver un poco con su biografía, ¿no? Cómo fue su mirada crítica, de alguna manera le costó la decisión de haber acabado con su vida frente al avance del fascismo, ¿no? Del nazismo, de una manera totalitaria de pensar. Así que bueno, cualquier duda que tengan, me preguntan, yo también les voy a dejar esta presentación que les pueda servir como guía de lectura del texto. Ustedes a partir de acá pueden consultar, tienen un drive con autores más actuales, pero también van pensando qué efectos produce esta globalización, esta tecnología en un mundo interconectado con las prácticas musicales, cómo interviene lo digital, lo virtual, lo tecnológico en la producción de las músicas, que es donde la obra, tanto música, pintura, escultura, la que fuera, se autonomiza y empiezan a ser objetos mercantilizables. ¿Sí? Así que bueno, cualquier duda que tengan, me la consultan, saben que estoy a disposición de ustedes. Saludos y espero que sigan bien.